saludar al doctor Efrén Encinas Torres. Él es médico endocrinólogo. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alberto. Muchísimas gracias por la Bienvenido. atenta invitación y es un placer saludarlos a ti, a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias. Gracias, doctor, por acompañarnos. Lo hemos convocado para reflexionar sobre el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. ¿Qué es la famosa tiroide, doctor? Efectivamente, el día de hoy, 24 de septiembre, se festeja el Día Mundial o Internacional del Cáncer de Tiroides como una parte estratégica de educación a la salud para la población, ¿verdad? La glándula tiroides es una glándula muy importante que tenemos en nuestro organismo, la cual tiene muchas funciones. Por ejemplo, si recuerdan, al momento de que nace un bebé, un recién nacido, se hace un tamiz metabólico, ¿verdad?, para descartar varias enfermedades, y entre ellas una enfermedad del tiroides que se llama hipotiroidismo congénito, es decir, son niños que nacen sin la glándula tiroides, que si no se detecta a tiempo y se les da la hormona tiroidea, de preferencia al máximo al mes de edad, ese niño va a quedar con deterioro en el crecimiento y desarrollo neurológico, es decir, queda con secuelas. Entonces tiene muchísimas funciones la tiroides, crecimiento y desarrollo, en el aprendizaje, en la respiración del ser humano, en fin, ¿verdad? Pero también, pues es parte fundamental en la biología y la reproducción. Es frecuente que, ¿verdad?, mujeres, parejas que a veces no pueden embarazarse, cuando acuden con el médico especialista, dentro del protocolo de estudio está la función tiroidea, porque también influye en el ciclo reproductivo de la mujer, ¿verdad? Entonces tiene muchísimas funciones, pero de igual manera pues también se enferma, ¿no? Porque y entre ellos es el cáncer. ¿Se podría decir que es más propensa la mujer en padecer alguna enfermedad tiroidea? Esa pregunta es muy interesante. En efecto, las enfermedades tiroideas en términos generales son de 5 a 6 veces más frecuentes en la mujer que en los hombres, ¿verdad? Por razones de carácter hormonal, así como los problemas cardiovasculares, por ejemplo, son más frecuentes en los hombres, respetan más a la mujer por fortuna, ¿no? Porque son enfermedades más graves, los más cardiovasculares graves. Nos pegan más a los hombres, es un factor de riesgo coronario el hecho de ser hombre, por ejemplo, ¿no? Y las mujeres al revés, en el sentido, las enfermedades tiroideas es más común 5 a 6 veces más en la mujer por cuestiones hormonales, pero también a todos nos pega, ¿no? Hombres y mujeres. Para los que no lo saben, doctor, es una pregunta pues quizá muy obvia, pero ¿dónde se encuentra esta glándula? Fíjese que la glándula tiroides está muy fácil de localizar, ¿verdad? Las imágenes lo vemos, está en el cuerpo, en nuestro cuello. En el cuello. Abajito de lo que es el cartílago cricoides o la famosa manzana de Adán, ¿verdad? Que se le determina. Ahí está la glándula tiroides y pues es fácil de ver. Recordemos que antes de que se emitiera por acuerdo del gobierno hace muchos años el yodar la sal, era muy frecuente el bocio, sobre todo en las partes altas de la serranía, donde la gente presentaba una bola en el cuello, ¿no? Que le hacían... ese es el bocio, el crecimiento de la glándula tiroides. Pero es muy fácil de determinar, está en el cuello, en la parte anterior. Normalmente no se palpa, normalmente no se ve la glándula tiroides, ¿verdad? Los médicos podemos delimitar una parte de ella. El tiroides tiene 2 lóbulos, lóbulo izquierdo y lóbulo derecho, y está unida por una parte en el medio que se llama istmo, y se le llama tiroides porque viene de términos de antiquísimos, ya cuando era la forma de escudo, ¿verdad? Así nació, ¿no? Y por allá en 1500 y fracción, anatomistas históricos como Andrés Vesalio, etcétera, pues haciendo autopsias, procedimientos quirúrgicos, detectan la glándula tiroides y ya se empieza a definir como tal. ¿Por qué se dice que si andamos mal de la tiroide solemos no poder adelgazar o al contrario engordar de manera desproporcionada? Claro, la tiroides tiene diversas funciones, ¿no? Entre ellos metabólicas. También. ¿Verdad? Cuando la tiroides no está bien, eso se llama un hipotiroidismo, ¿no? Las enfermedades en general endocrinológicas se caracterizan por aumento en la función
o disminución en la función, ¿verdad? Cuando hay disminución de la función, es decir, menos hormonas tiroideas, se llama hipotiroidismo, y al revés, cuando están en exceso se llama hipertiroidismo. Cuando las hormonas disminuyen, la falta de la hormona produce cúmulo de sustancias, proteináceas, poliglicanos, etcétera, en fin. Finalmente se siente la persona como hinchada un poco, ¿verdad? Y eso es cuando dicen estoy engordando, en el hipotiroidismo. Y en el hipertiroidismo, el exceso de hormonas es al revés. Esto produce pérdida de peso porque hay un incremento en el catabolismo del ser humano, ¿verdad? Sin embargo, hablando del cáncer de tiroides, por ejemplo, que se caracteriza por una bolita, un nódulo tiroideo en la parte del cuello, ya sea en el medio, en los lados, generalmente ese cáncer de tiroides funciona normal la glándula. En términos generales, el cáncer tiroideo es normofuncional eutiroideo, decimos los médicos, en el que no se alteran las hormonas, ¿no? En términos generales, pero claro que puede tener disminución de las hormonas o a veces exceso, ¿verdad? ¿Y cuáles son los síntomas de alarma o para preocuparse, decir, puede tener propensión a cáncer de tiroides? Claro. El cáncer de tiroides, por fortuna, no tiene una gran mortalidad, ¿verdad? En términos generales, ocupa mundialmente la 9ª causa de cáncer de tumores malignos del ser humano en la población general, y el quinto o sexto en las mujeres. Sin embargo, por fortuna tiene una baja mortalidad. No significa que no pueden morir, desde luego que sí. ¿Cómo se caracteriza? Generalmente por una bolita en el cuello, ya sea detectado por la propia persona o porque le dicen, mire, traes una bolita en el cuello, ¿no? Generalmente al principio pues no da ninguna molestia. Y la otra causa otra razón, mejor dicho, del que se detecta ahora un poco más común, es porque, bueno, la tecnología ha avanzado, ¿verdad? Ya cualquier área tenemos forma de hacer ultrasonidos, y a veces compañeros mismos que van, por ejemplo, ginecólogos que van a atender a la mujer por una cuestión propia de la misma, pues muchos de ellos saben hacer perfectamente ultrasonidos y también pasan por el cuello en un marco de prevención y detección oportuna y se detecta, ¿verdad? Alguna bolita o por otro tipo de estudios, tomografías de cuello, etcétera, y se detecta incidentalmente, y así se llama cuando incidentalmente se encuentra una bolita, se llama incidentaloma, ¿no? Y ya referido con el médico especialista para estudiarlo. Generalmente la manifestación es una bolita única o 2 o 3 que se llaman nódulos tiroideos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para generar estas células malignas, como para que pasemos de un problema tratable de la tiroide a un cáncer? Es correcto. Muy buena pregunta. En cuanto a las manifestaciones, por ejemplo, cuando el nódulo es muy grande y empieza a comprimir estructuras que están cerquitas anatómicamente al tiroides, por ejemplo, la tráquea puede dar dificultad para respirar. El esófago, que es donde comemos, puede dar dificultad para comer, o las cuerdas vocales y puede haber disfonía, es decir, se pone uno ronquito, ¿verdad? Datos de compresión indican que de alguna manera hay que buscar una atención rápida con el especialista o el médico correspondiente para su diagnóstico, precisión y manejo que corresponda. Dentro de las causas o factores que influyen, se ha oído de las radiaciones ionizantes. Sí. Acordémonos de la explosión en Chernobyl, ¿verdad? Ya hace varios años, y que a partir de ahí se incrementaron muchas lesiones tumorales. Entre ellos el cáncer de tiroides es una de ellas. También se habla de factores de carácter genético. Hay varios tipos de cáncer de tiroides, se llaman diferenciados o indiferenciados, dependiendo de la imagen que vaya a tener con las células propias del tiroides. Por fortuna, el más común, cerca del 90%, es lo que se llama cáncer papilar de tiroides, que no es tan agresivo, vamos a decirlo así. El otro es el folicular,
Y hay otros más agresivos, como es el cáncer medular y el anaplásico, que generalmente el anaplásico se presenta en personas ya adultas, 70, 80 años de edad, que sí es muy agresivo, pero es menos común, ¿verdad? Entonces, se habla de factores genéticos, se habla de, por ejemplo, el tabaco, la obesidad, son factores que de alguna manera influyen con carácter inflamatorio. El COVID, por ejemplo, vino a generar un incremento de las enfermedades tiroideas en general cerca de un 10 a un 20%. Lo hemos visto nosotros en consulta, los endocrinólogos y obviamente los demás compañeros que manejan la medicina en términos generales, que se ha incrementado, ¿verdad?, la frecuencia de enfermedades tiroideas, ya sea hipotiroidismo, nódulos tiroideos, hipertiroidismos, etcétera. Y aunque no hay trabajos específicos para determinar directamente la implicación, pero sí se sabe que el SARS-CoV-2 directamente afectó a la glándula tiroides por toda la región inflamatoria que implica la citocina, sí, decimos nosotros, sí, ¿no? Entonces también tendrá que ver en algún momento dado parte de una circunstancia dentro de la causalidad. Y también factores alimentarios, también, ¿verdad?, influyen en la disfunción tiroidea, ¿verdad? Alimentos con alto contenido en yodo, etcétera. Medicamentos estos para perder peso. ¿Se dice? En términos generales, no hay fármacos así en específico como los anorexigénicos, por ejemplo, que afecten la tiroides, a excepción de uno que ya se retiró del mercado por la normativa federal, la COFEPRIS, que contenía hormonas tiroideas en su fórmula, ¿verdad? Y eso alteraba la función tiroidea, pero el resto no. Hay fármacos que sí alteran la tiroides, por ejemplo, el carbonato de litio, el litio, que se utiliza en el manejo farmacológico de psiquiatría en trastornos emocionales. El litio puede favorecer cambios en la función tiroidea. Hay otros antiarrítmicos que utiliza medicina interna o cardiología, como la amioradona, por ejemplo, que es fundamental utilizarlos, ¿no? Pero también pueden modificar la función tiroidea. El médico lo sabe y cuando el paciente está recibiendo algún medicamento de estos, se monitorea, obviamente, la función tiroidea, ¿verdad? Finalmente, doctor, preguntarle, ¿con qué médico hay que acudir para dar qué tipo de especialista este tipo de problemas y cuáles son las alternativas de tratamiento para quienes sean detectados de cáncer de tiroides? Claro que sí. Es una pregunta muy interesante y quiero aprovechar para resaltar lo siguiente. En términos generales, en la medicina, el médico familiar o general debe de resolver cerca del 80-85% de las enfermedades. Y el resto, un 20%, cae en el terreno del especialista y del subespecialista. Evidentemente, patología de esta naturaleza debe de ser referido al especialista correspondiente, que puede ser el endocrinólogo, el médico internista, el oncólogo y el cirujano oncólogo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que vamos a determinar de principio? ¿Quién es el especialista en enfermedades tiroideas? Es el médico endocrinólogo, pero también lo maneja el internista. Y ya nosotros, una vez que se diagnostica el caso y sabemos el plan de manejo a seguir, ya lo derivamos, es quirúrgico, pasa con el cirujano oncólogo para hacerle el procedimiento y es una tiroidectomía total. A estos pacientes se les extrae la glándula tiroides por un cirujano oncólogo, ¿verdad?, que por fortuna en nuestro país y en Sinaloa contamos con muy buenos especialistas en la materia, ¿verdad?, para resolver el problema. Y después de que se opera el paciente, será, dependiendo del estatus, manejarlo con yodo radioactivo. Es a través de medicina nuclear, se le da tomado, es para quemar, por así decirle, las células microscópicas que va a tener la posibilidad. Y se le da una toma de yodo radioactivo, ¿verdad? Y el paciente, como ya no tendrá tiroides, automáticamente, por así decirlo, cuenta con un hipotiroidismo postquirúrgico. Tenemos que darle la hormona tiroidea de reemplazo toda la vida, toda su vida. Yo le digo a mis pacientes cuando me visitan, tendrá que tomarlo 70, 80 años más, ¿verdad? Y bueno, pues les da mucho gusto. O sea, para siempre. Y para siempre, ¿verdad? Y lo digo, y es la hormona tiroidea, pues que no hay que verlo como un medicamento común. Es la hormona de reemplazo que de por vida se tiene que tomar únicamente en el protocolo
de seguimiento, cuando vamos a hacer ya de rastreos posterior para ver si hay una actividad tumoral, se suspenden 3 semanas para hacer un rastreo tiroideo y ver la posibilidad de medicina nuclear o bien aplicar otras hormonas, pero siempre tiene que tomar la hormona tiroidea en ayunas. Y aquí quiero resaltar, completamente en ayunas, cuando menos 30 minutos antes del desayuno, con agua, sin la ingesta de ningún otro alimento o medicamento. Y si por alguna razón la persona se le olvidó tomar en la mañana, no importa que se la tome al mediodía, media tarde, etcétera, con el estómago lo más vacío posible, porque si se absorbe, es mejor tomarla que no tomarla, y el día siguiente pues se toma su dosis habitual. Pues muchas gracias, doctor, quedamos en comunicación, y muchas gracias por traernos este tema que poco profundizamos en los medios de comunicación en él. Muchísimas gracias. Al contrario, Luis Alberto, muchísimas gracias, un placer, un honor y un gusto saludarlos a todos y a seguir la vida como siempre. Un abrazo fraterno para todos. El doctor Efraín Encinas Torres es especialista en endocrinología. Médico endocrinólogo, voy a decir más fácil. Vamos a una pausa, regresamos. Luis Alberto Díaz y todo Sinaloa te escucha. Comunícate a la línea telefónica. Súmate Sinaloa.